Bienvenidos a una nueva narración del manga, espero les guste mucho. El paisaje sombrío del bosque demoníaco se extiende ante ellos, los árboles retorcidos y la bruma densa crean una atmósfera opresiva. Flick respira profundamente, intentando calmar el nerviosismo que lo invade. Finalmente, una prueba de campo real. Estoy nervioso. La espada, asegurada en su cinto, parece brillar ligeramente como si compartiera su inquietud. Noelia, montando con confianza, gira su mirada hacia él, mostrando una sonrisa alentadora. Estarás bien, sé que eres capaz. Sus palabras parecen disipar parte de la tensión que siente Flick, pero el reto que tienen por delante aún pesa en su mente. Tiene razón. Y estoy segura de que Flick-sama sabrá cómo usar bien tus habilidades. Noelia agrega con un tono cálido, mirando al joven con determinación. A lo lejos, los dragones baten sus alas contra el cielo grisáceo, avanzando hacia lo desconocido. El sonido de las hojas crujientes bajo ellos es lo único que rompe el silencio, mientras Flick intenta calmar su mente y prepararse para lo que está por venir. El dragón se eleva majestuosamente en el cielo, llevando a Flick y Noelia mientras se adentran en el bosque demoníaco. La brisa golpea suavemente sus rostros mientras Flick, lleno de determinación, exclama: Maestro, Noelia-sama, muchas gracias. La espada en su cinto brilla tenuemente, como si compartiera su espíritu resuelto. Con confianza, añade, haré todo lo posible por ser útil para ustedes. En tierra, el maestro Gawain los observa partir, llevándose una mano al rostro, sintiendo una punzada de exclusión. De alguna manera, siento que me están dejando fuera de esto. Sin embargo, su reflexión es interrumpida cuando Flick, desde el dragón, nota algo extraño entre los árboles. ¿Qué es eso? Antes de que pueda reaccionar, una figura surge rápidamente del follaje, su aspecto bestial y furioso. Un rugido ensordecedor resuena, haciendo que Flick exclame: ¡Guau! La criatura, una mezcla de ferocidad y misterio, se abalanza hacia ellos, rompiendo ramas y levantando hojas. La tensión en el aire es palpable mientras la prueba de campo se convierte en un enfrentamiento inesperado. Desde el cielo, Flick observa con ojos llenos de sorpresa cómo algo fuera de lo esperado ocurre en el bosque bajo ellos. La voz de Noelia resuena, rompiendo la tensión. Gawain-sama. El dragón emite un chillido agudo, casi como si compartiera la alarma de los presentes. Flick, con una mezcla de preocupación y urgencia, pregunta mientras señala hacia abajo: ¿Qué ha pasado? Noelia, aferrándose al dragón, dirige su mirada hacia donde apunta Flick. Con una voz temblorosa pero firme, responde: Flick-sama, mira. Ambos fijan su atención en una figura que se mueve rápidamente entre los árboles, la identidad y el propósito de su presencia aún envueltos en misterio. La escena se llena de una tensión palpable, dejando entrever que este momento podría cambiar el curso de su misión. Desde lo alto, la mirada de Flick se fija en la imponente criatura que aparece entre los árboles. 3 cabezas, ojos brillantes y una presencia que hace vibrar el aire mismo. Con un tono lleno de tensión, murmura: es la bestia demoníaca, Cerbero. Noelia, aferrándose al dragón con fuerza, no puede evitar sentir cómo el miedo se apodera de su corazón. Con voz temblorosa, pregunta: ¿es poderosa? Flick asiente, sus palabras cargadas de seriedad: sí, francamente, luchar contra ella es una mala idea. La mente de Noelia se llena de preguntas. Sus ojos reflejan la inquietud mientras intenta comprender por qué vino al territorio de casa de Yasuba. Sus pensamientos son interrumpidos por la realidad. La criatura, normalmente confinada a las zonas del sur del bosque demoníaco, ahora se encuentra frente a ellos, un desafío inesperado y peligroso. Noelia cierra los ojos por un momento, deseando poder retroceder, pero sabe que no pueden darse el lujo de retirarse ahora. Noelia tiene miedo, piensa Flick, notando su expresión. Una determinación surge en su interior mientras se prepara para lo que está por venir. Flick, con una mirada decidida, sostiene una cuerda y la extiende hacia Noelia. Noelia, agarra esto. Noelia, sorprendida, lo mira fijamente mientras un mal presentimiento la invade. Flick-sama, no me digas qué. Él no responde, pero sus acciones hablan por sí solas. Se prepara para intervenir, su atención enfocada en el peligro que representa Cerbero. Noelia aprieta la cuerda con fuerza mientras piensa, su corazón latiendo acelerado. No importa cuán fuerte sea Flick-sama. Con una mezcla de preocupación y desesperación, murmura: enfrentarse a un Cerbero es demasiado peligroso. Flick, sin embargo, parece convencido de lo que debe hacer. Sus palabras están llenas de confianza. Si se trata de Gawain-sama, estoy seguro de que estará bien. A pesar de su seguridad, el miedo y la preocupación de Noelia no desaparecen. Flick da una última instrucción, su voz firme: Dimole, lleva a Noelia a un lugar seguro. El dragón asiente con un sonido casi juguetón. Sí, tilde. La determinación de Flick brilla intensamente mientras se prepara para enfrentar lo inevitable. Flick salta al vacío con una determinación inquebrantable, dejando atrás la seguridad del dragón. Flick-sama, grita Noelia con desesperación,
sus manos aferrándose a la cuerda como si al sostenerla pudiera evitar que se lanzara a tan temeraria acción. El viento ruge en sus oídos mientras Flick desciende rápidamente, sus ojos fijos en su objetivo. Una leve sonrisa aparece en su rostro, como si estuviera completamente seguro de que todo saldría bien. Su capa ondea furiosamente detrás de él, recordando a un halcón en picada. Oh, viento invisible, manifiéstate a mi alrededor como una pared sólida. Su voz resuena con fuerza, un grito cargado de confianza y esperanza. La magia comienza a fluir, envolviendo su cuerpo en un brillo etéreo mientras el aire alrededor parece responder a su llamada. Flick no muestra miedo, sino una determinación que inspira. Mientras cae, su mirada refleja tanto valor como una fe absoluta en sus habilidades. Noelia, desde lo alto, observa con el corazón encogido, sus ojos llenos de preocupación, pero también de admiración. En ese momento, Flick parece ser más que un simple humano, un guerrero dispuesto a desafiar cualquier obstáculo por aquellos que le importan. Flick, aún en pleno descenso, concentra su energía mágica mientras su voz resuena con autoridad. Wind Barrier. Un torrente de viento se desata alrededor de él, formando un escudo que amortigua su caída. La fuerza del impacto es desviada mientras aterriza con gracia, dejando apenas una marca en el suelo. El aire se calma a su alrededor, disipando el estruendo del aterrizaje. Pechefen, murmura Flick, exhalando profundamente mientras se levanta lentamente, sus botas tocando firmemente el suelo del bosque. Su mirada se endurece mientras evalúa su entorno, buscando cualquier señal de Gawain-sama. A pesar de la quietud aparente, su corazón late con intensidad, impulsado por la adrenalina. ¿Dónde está Gawain-sama? Murmura para sí, sus pensamientos llenos de preocupación mientras cierra los ojos y murmura con calma. Hearing Enhancement. El hechizo activa sus sentidos, permitiéndole captar incluso el más leve susurro entre los árboles. Cada sonido, desde el crujir de una rama hasta el movimiento del viento, lo guía en su búsqueda. Flick no se permite un momento de descanso, sabiendo que el peligro puede estar acechando en cualquier rincón del bosque demoníaco. Flick aparta las ramas con cuidado, su respiración entrecortada al encontrar a Gawain escondido entre los arbustos. Te encontré, exclama con un tono de alivio y satisfacción, aunque su entusiasmo rápidamente se desvanece al ver la expresión de Gawain. Wow, me asustaste, responde Gawain, sorprendido por la repentina aparición de Flick. Sus ojos reflejan una mezcla de sorpresa y preocupación. Flick frunce el ceño, claramente desconcertado. Estoy aquí para salvarte, dice con firmeza, su determinación palpable en cada palabra. Gawain, sin embargo, lo interrumpe con un grito urgente. Idiota, ¿qué estás pensando? ¿Por qué estás aquí? Corre, ahora. Flick se queda inmóvil por un momento, procesando las palabras de su maestro. Su respiración se detiene por un instante al escuchar un leve crujido detrás de él. Hugh, susurra, sus ojos ampliándose mientras gira lentamente la cabeza. Flick, detrás de ti, grita Gawain con una mezcla de alarma y desesperación. El ambiente parece detenerse mientras Flick siente una presencia ominosa acercándose, su sombra proyectándose sobre los arbustos que lo rodean. El peligro está a solo un paso de distancia. La atmósfera se vuelve densa mientras el imponente Demon Beast Cerberus emerge de entre los árboles, sus tres cabezas moviéndose con una sincronía amenazante, observando cada movimiento de Flick. Así que este es el Demon Beast Cerberus, murmura Flick, su voz llena de asombro y un creciente nerviosismo. Las tres cabezas del Cerberus rugen al unísono, el sonido reverbera a través del bosque, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Flick aprieta el mango de su espada, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. Maestro, ¿vamos a pelear contra eso?, pregunta Flick, su voz temblando mientras busca la guía de Gawain. La espada, con una voz casi ansiosa pero firme, responde. ¿Qué debemos hacer?, interrumpe, su tono resonando con la misma incertidumbre que su portador. Flick observa el caos frente a él, la majestuosidad y el terror que irradia el Cerberus lo dejan momentáneamente paralizado. Pero en el fondo de su ser, una chispa de determinación comienza a encenderse. El destino del grupo depende de su próximo movimiento. El rugido del Cerberus retumba en el bosque, una amenaza palpable que hace eco en los oídos de Flick. Sin dudarlo, levanta su espada, sus ojos ardiendo con determinación. Sí, exclama Flick mientras retrocede un paso para tomar posición. Manténlo a raya con flechas de fuego. La espada, con un destello de luz mágica recorriendo su hoja, responde con firmeza. Entendido, su tono refleja la conexión y la confianza en su portador. Flick siente el flujo de energía recorrer su cuerpo mientras canaliza la magia a través de su arma. Puedes usar toda la magia que necesites. Hazlo, le ordena, su voz firme y cargada de resolución. El Cerberus, furioso, carga hacia ellos, sus colmillos brillando bajo la luz mientras su rugido amenaza con desgarrar el aire. Flick mantiene su posición, apuntando con precisión mientras una serie de símbolos mágicos comienza a brillar alrededor de la espada. De repente, una flecha de fuego emerge con un destello cegador, impactando directamente en una de las cabezas del Cerberus. La explosión es intensa, obligando a la bestia a retroceder. Vamos, grita Flick mientras se prepara para el siguiente ataque, sabiendo que cada segundo cuenta en esta batalla decisiva.
El aire se llena de un rugido ensordecedor mientras una de las cabezas del Cerberus intenta atravesar las defensas de Flick. El impacto es inminente, pero antes de que la amenaza pueda alcanzarlo, un destello brillante cubre el campo de batalla. «Barrera mágica», grita Gawain con voz firme, extendiendo sus manos mientras un aura translúcida se expande a su alrededor. El escudo resiste la embestida feroz, bloqueando el ataque del Cerberus con un sonido resonante. Flick, aún recuperándose del asalto, retrocede, respirando con dificultad. «¿Estás bien, Flick?», pregunta Gawain, girando levemente su cabeza, sin bajar la guardia. «Sí, gracias», responde Flick, con el aliento entrecortado pero sus ojos llenos de determinación. El Cerberus retrocede unos pasos, frustrado por la defensa impenetrable. Sus colmillos destellan bajo la luz mientras prepara su siguiente movimiento, pero el grupo ya está reorganizándose. «No podemos bajar la guardia», murmura Gawain, su energía mágica aún fluyendo hacia la barrera. La batalla aún no ha terminado, pero la confianza de Flick crece. Sabe que, con Gawain a su lado, aún hay esperanza. El aire se torna pesado mientras el Cerberus lanza un rugido escalofriante. Una oscura marea de energía emerge de una de sus bocas, como una niebla venenosa que devora todo a su paso. «Está devorando mi barrera mágica», grita Gawain, con el sudor perlándole la frente mientras intensifica su concentración. Flick, al escuchar estas palabras, frunce el ceño y aprieta los dientes. La presión de la situación lo hace retroceder un paso, pero su espada vibra ligeramente, como si respondiera a su inquietud. Un aliento de elemento oscuro. «No puede ser», exclama, incrédulo, mientras observa cómo la negrura corroe la barrera con rapidez. El Cerberus, inmenso y dominante, continúa su ataque, forzando a todos a actuar con rapidez. Flick da un paso adelante, levantando su espada con determinación, pero siente una presencia oscura envolviendo su brazo. URK, jadea, mientras una sombra se materializa frente a él, intentando atraparlo con garras siniestras. «Mantén tu posición, Flick», grita Gawain, luchando por mantener la barrera en pie, aunque sus fuerzas comienzan a flaquear. El tiempo parece ralentizarse mientras Flick evalúa la situación. A pesar del peligro, un destello de determinación cruza su mirada. Su espada brilla débilmente, como si esperara su próxima acción. El combate continúa con una intensidad abrumadora. Flick observa cómo las heridas del Cerberus comienzan a cerrarse, su regeneración desafiante y aterradora. «Su herida se está cerrando», grita Flick, incrédulo, mientras su mirada se fija en la bestia. La espada en sus manos brilla tenuemente, como si compartiera su frustración. Flick da un paso adelante, apretando los dientes, decidido a no ceder terreno. «Intentémoslo de nuevo, maestro», exclama la espada con una determinación que resuena profundamente en el corazón de Flick. «Una vez más», responde Flick, con su voz llena de resolución mientras carga hacia la criatura, su cuerpo moviéndose con agilidad y precisión. El Cerberus lanza un rugido ensordecedor, pero Flick no retrocede. Con un giro rápido, levanta su espada, que comienza a emitir un brillo intenso, canalizando su poder en un ataque desesperado. «Está bien», responde la espada, sincronizándose perfectamente con el movimiento de su maestro. Las palabras de poder resuenan en el aire mientras Flick se lanza hacia adelante, decidido a superar las capacidades regenerativas del monstruo. Flick se lanza hacia adelante, su respiración entrecortada mientras reúne toda su energía. «Ahora», grita con determinación, su voz resonando en el campo de batalla. La espada en su mano responde con un brillo vibrante, guiándolo hacia su objetivo. Con un movimiento rápido, desata un corte preciso contra el Cerberus, cuya herida comienza a arder con un resplandor intenso. «¡Haj!», exclama Flick, empujándose a sí mismo más allá de sus límites. El Cerberus lanza un rugido desgarrador, su voz llena de furia y desesperación mientras retrocede ligeramente. «Su herida está ardiendo», murmura Flick, notando cómo el daño comienza a superar la regeneración de la criatura. En su mente, una chispa de esperanza comienza a brillar. «Podemos lograrlo», piensa con fervor, convencido de que están a punto de inclinar la balanza a su favor. Sin embargo, el Cerberus no se rinde tan fácilmente, y Flick sabe que aún queda mucho por pelear. Flick retrocede apresuradamente mientras una explosión de energía oscura sacude el campo de batalla, envolviéndolo en una nube de polvo y fragmentos que cortan el aire. «Maldición», grita con frustración, sus ojos intentando localizar a Noelia entre el caos. En el centro de la devastación, Noelia sostiene su bastón con fuerza, su cabello ondeando violentamente bajo el torrente de viento. Su mirada refleja determinación y un ápice de miedo mientras canaliza su magia. «Windblade Tornado», declara con voz firme, su conjuro cobrando forma frente a ella. El aire se comprime y luego estalla en un vórtice afilado, cortando todo a su paso y forzando a la oscuridad a retroceder. «Noelia», Flick exclama, alarmado por la intensidad de la magia que está desatando. El tornado de viento gira con fuerza implacable, mientras Noelia mantiene su postura, sabiendo que esta acción podría cambiar el curso de la batalla. Sus ojos se encuentran por un instante, y Flick entiende que ella no piensa dar marcha atrás, sin importar el peligro. Noelia, con una mezcla de firmeza y preocupación en su voz, alza su bastón mientras mira fijamente a Flick.
Por ahora, concéntrate en el enemigo. Ordena, su tono cargado de autoridad. Flick, a unos metros de distancia, responde con una ligera sonrisa irónica, su energía renovada por la presencia de Noelia y los demás. Recibiré tu regaño después, grita de vuelta, mientras ajusta su postura, listo para seguir luchando. Detrás de ellos, el robusto guerrero de armadura suelta una carcajada al ver a Noelia incorporarse al combate. Incluso Noelia está aquí, exclama, su voz resonando con un toque de alivio y entusiasmo. Flick asiente, agradecido por el apoyo que ahora tienen. Está bien, gracias por la ayuda, responde, mientras su mirada recorre a sus aliados y el peligroso enemigo que aún los amenaza. El dragón alado aterriza con fuerza junto a ellos, su mirada fija en la amenaza. El misterioso guerrero con su rostro cubierto por una máscara da un paso adelante, su tono calculador mientras evalúa la situación. Muy bien, ahora que estamos en esto, hagamos un plan para derrotarlo, declara, con una calma que contrasta con el caos que los rodea. Los aliados comienzan a moverse en sincronía, cada uno preparándose para la próxima fase del combate mientras una sensación de unidad se eleva en el aire. El grupo observaba con atención al imponente Cerberus que se erguía frente a ellos, sus 3 cabezas emitiendo un aura intimidante. Noelia, con su bastón en mano, comenzó a explicar la naturaleza de la bestia. Al ser un Cerberus, su pelaje es resistente a la magia, y su cuerpo tiene una capacidad de curación increíble, dijo, su voz serena pero cargada de preocupación. Flick asintió, recordando su último ataque. Acerca de eso, cuando mi espada mágica lanzó una flecha de fuego a su herida, su carne se quemó y dejó de sanar, comentó, mientras su mirada permanecía fija en la criatura. El robusto guerrero tomó la palabra, su tono firme. Si seguimos haciendo eso, podríamos ser capaces de derrotarlo, añadió, mientras sus ojos evaluaban las posibilidades. Flick dio un paso al frente, con determinación en su rostro. En ese caso, tendremos que usar ataques más fuertes para acabar con él de una vez, propuso, sus manos ajustándose con fuerza al mango de su espada. El guerrero barbudo asintió con gravedad, pero añadió con un tono de advertencia. Primero, debemos detener la cabeza de esa cosa para que no se mueva, o su aliento nos aniquilará a todos. Declaró, dejando clara la gravedad del desafío. La estrategia comenzaba a tomar forma mientras el grupo se preparaba para enfrentar al temible enemigo, cada uno cargado de una mezcla de temor y resolución. Flick miró confundido a su espada mientras procesaba la sugerencia. Crear magia, no puedo crear, murmuró, sus ojos parpadeando rápidamente al tratar de entender. Entonces, una idea fugaz cruzó su mente, y con un tono más decidido añadió. Espera, una espada flamígera, la voz de la espada resonó con confianza y determinación. Intenta crear magia. Si lo deseas, incluso puedes intentar envolverme en llamas, sugirió, su tono desafiando cualquier duda. Noelia, quien había estado observando en silencio, asintió mientras analizaba la situación. Sellar su herida con llamas. Eso podría funcionar, reflexionó en voz alta, colocando una mano en su barbilla con expresión pensativa. Pero como te dije antes, es difícil que los objetos inorgánicos contengan magia. El guerrero, con una mezcla de incredulidad y curiosidad, observó la espada y añadió. Dado que usé una planta absorbente de magia para fabricar la espada, creo que podría funcionar realmente, explicó, sus palabras resonando con esperanza. Flick apretó el puño alrededor de la empuñadura de su arma mientras asimilaba los comentarios. Entonces, lo intentaremos, declaró, su tono lleno de determinación. Antes de que el grupo pudiera continuar su discusión, un rugido ensordecedor llenó el aire. El Cerberus lanzó un grito que resonó en toda la zona, sus cabezas moviéndose con furia incontrolable. «¡Kyunie!», exclamaron las bestias, mientras Noelia y Flick intercambiaban miradas de alarma. La batalla estaba a punto de intensificarse, y el tiempo para estrategias había llegado a su fin. Gawain avanzó rápidamente, su gran figura destacando entre el caos del campo de batalla. «Yo lo distraeré», rugió, mientras su voz resonaba con la firmeza de un líder dispuesto a darlo todo. Flick giró su mirada hacia él con preocupación, su rostro mostrando un claro conflicto interno. «Gawain-sama», gritó, pero el guerrero no detuvo su avance. «Dile a Dimole que me ayude», ordenó Gawain, lanzándose directo hacia el Cerberus con una valentía inquebrantable. El Cerberus dejó escapar un rugido ensordecedor, sus 3 cabezas moviéndose con furia. «¡Nu!», bramó la bestia, mientras sus ojos centelleaban con una mezcla de rabia y dolor. El aire se llenó del sonido de los movimientos rápidos y las pisadas poderosas de Gawain, quien golpeó el suelo con tal fuerza que pareció resonar en todo el campo de batalla. Flick no perdió tiempo, sujetó firmemente a Dimole mientras alzaba su voz con determinación. «Dimole, vuela hacia el otro lado», ordenó, señalando una dirección con urgencia. «Uy», respondió Dimole, emprendiendo el vuelo de inmediato. La tensión en el ambiente era palpable. Cada movimiento, cada rugido del Cerberus, cada orden de Gawain y Flick, parecían sincronizarse en una danza mortal. El enfrentamiento aún no había terminado, y todos sabían que el momento decisivo estaba cerca. La escena se llenó de un destello cegador mientras Gawain desataba un golpe poderoso contra el Cerberus, su grito resonando con fuerza. Rugió con toda su energía, concentrando su ataque en un único punto, mientras las chispas volaban alrededor de su cuerpo.
Dimole emitió un agudo sonido, batiendo sus alas con fuerza para esquivar el ataque de una de las cabezas de la bestia. ¡Uy!, exclamó, moviéndose con agilidad para reposicionarse. Mientras tanto, Flick se encontraba frente al monstruo, su espada lista en sus manos. El brillo en sus ojos mostraba determinación, pero también una pizca de nerviosismo ante la colosal criatura que tenía delante. Muy bien, vamos, dijo Flick, dirigiéndose a su espada mágica con un tono firme. La espada respondió de inmediato, con una voz que reflejaba la conexión entre ambos. Sí, maestro, afirmó, su energía irradiando con un destello que parecía desafiar la oscuridad que emanaba el Cerberus. Las cabezas de la criatura se movieron al unísono, como si evaluaran a su oponente. El aire se llenó de tensión, cada sonido amplificado por la amenaza inminente. Era el momento de actuar, y Flick sabía que no podía fallar. Su determinación se solidificó mientras daba un paso al frente, enfrentando al enemigo con todo lo que tenía. Flick cerró los ojos por un momento, sintiendo la energía mágica recorrer su cuerpo. Con voz solemne, pronunció el encantamiento que resonó como un eco en el campo de batalla. Oh, fuego abrasador, habita en mi espada e incinera a mis enemigos. El aire a su alrededor comenzó a ondularse por el calor que emanaba de su espada. Un fulgor rojizo la envolvió y las llamas danzaron con intensidad creciente. La espada parecía vibrar, como si compartiera la misma determinación que Flick. Flame Blade, exclamó, alzándola con fuerza. Noelia, a unos pasos de distancia, observó la escena con una mezcla de asombro y confianza en su compañero. Con una sonrisa determinada, se preparó para seguirle el paso, blandiendo su propia arma con gracia y precisión. Vamos, Flick, pensó, mientras ajustaba su posición para complementar el próximo ataque. Las llamas en la espada de Flick crecieron aún más, iluminando el campo de batalla y enfrentándose a la oscuridad que el Cerberus emanaba con cada movimiento. La batalla estaba lejos de terminar, pero el resplandor de la espada prometía un cambio en el enfrentamiento. Flick, con una determinación inquebrantable, invocó la magia con una intensidad que resonaba en el aire. Gale Wind, gritó, mientras una ráfaga de viento se arremolinaba a su alrededor, impulsándolo con una velocidad sobrehumana hacia su objetivo. Su espada, envuelta en un resplandor ardiente, brillaba como un faro de esperanza. El sonido de sus pasos acelerados resonaba con fuerza contra el suelo, y su grito de batalla llenó el espacio, cargado de emoción. ¡Ja!, exclamó, lanzándose al ataque con toda su fuerza. El impacto fue devastador. La hoja flamígera golpeó la dura piel del Cerberus, dejando una grieta visible en su resistente superficie. El calor y la magia combinados trabajaron juntos para infligir un daño significativo, y el monstruo rugió con furia ante la ofensiva. Flick mantuvo su postura, preparándose para lo que venía, mientras el campo de batalla se llenaba de energía y ruido. A pesar del peligro, una chispa de esperanza iluminaba su mirada. Flick, con la intensidad del fuego reflejada en sus ojos, canalizó toda su energía en su espada flamígera. Arde, declaró con una voz firme y resonante, mientras lanzaba un corte directo hacia la gruesa piel del Cerberus. La magia ardiente impactó de lleno, arrancando un rugido desgarrador del monstruo. Una herida negra y carbonizada comenzó a expandirse desde el punto de impacto, emitiendo un humo denso que se elevaba hacia el cielo. «Está funcionando», exclamó Flick, retrocediendo rápidamente para mantener la distancia. El calor de las llamas danzaba en el aire mientras observaba los efectos de su ataque. Sin embargo, su rostro reflejaba una mezcla de alivio y sorpresa ante la magnitud del fuego desatado. «Jaguagua, es mucho fuego», murmuró con un tono entre incrédulo y divertido, mientras intentaba mantener el control de la situación. Con un movimiento ágil, alzó su espada nuevamente, preparado para continuar la ofensiva. La batalla aún no había terminado, y Flick sabía que cada acción contaba. Flick se tambaleaba mientras se apoyaba contra un árbol, su respiración era pesada y su cuerpo mostraba signos de haber recibido un golpe devastador. Gruñó entre dientes, apretando con fuerza la empuñadura de su espada mientras trataba de mantenerse en pie. El dolor atravesaba su costado, pero su determinación seguía intacta. Desde la distancia, Noelia observó con desesperación, sus ojos reflejando la preocupación que sentía por su compañero. «Flick-sama», gritó, su voz resonando en el campo de batalla mientras agarraba con fuerza su báculo, lista para actuar si era necesario. Gawain frunció el ceño al notar la intención del Cerberus. «Esto no es bueno», exclamó con un tono grave. «Está apuntando a Flick». El monstruo giró su atención hacia Flick, rugiendo con una furia incontrolable mientras se preparaba para cargar. Las cabezas del Cerberus se movían al unísono, su mirada fija en el joven espadachín. «Mierda», murmuró Flick, limpiándose el sudor de la frente mientras sentía la sangre correr por su rostro. Sabía que debía moverse rápido, pero el impacto anterior lo había dejado debilitado. «Me golpeó bastante fuerte», pensó, intentando mantener la calma mientras buscaba un plan para enfrentar la próxima embestida. El tiempo corría, y cada segundo era vital para sobrevivir. Flick apretó con fuerza la empuñadura de su espada, sintiendo el calor del metal contra su piel mientras levantaba la mirada con determinación. «Pero aún puedo moverme», pensó, mientras su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Una chispa de resolución iluminó sus ojos.
Con un movimiento firme, apuntó su espada hacia el enemigo. «Pondré todo lo que tengo en este próximo golpe», gritó, dejando que su voz resonara en el campo de batalla. Era una declaración no solo para sus compañeros, sino también para sí mismo, reafirmando su decisión. Desde la retaguardia, Noelia observó la escena con el corazón en un puño. «Flick-sama», exclamó, sus palabras cargadas de preocupación y admiración al mismo tiempo. Gawain, por otro lado, frunció el ceño con una mezcla de ira y desesperación. «Ese tonto», gruñó, golpeando el suelo con su puño. «Le advertí que la magia de mejora corporal es peligrosa para la vida». Mientras tanto, Flick ignoró las advertencias y los gritos detrás de él. Este era su momento, y no dejaría que nada lo detuviera. Ajustando su postura, tomó una profunda bocanada de aire y dejó que el poder fluya a través de su cuerpo, preparándose para liberar un golpe definitivo. Flick se mantuvo firme, enfrentándose al inmenso monstruo que se alzaba frente a él. El rugido ensordecedor del enemigo resonaba por todo el campo, sacudiendo el suelo bajo sus pies. «Kaisa cha-cha», el monstruo abrió sus fauces, mostrando un abismo oscuro y amenazante que parecía capaz de devorar todo a su paso. Flick dio un paso adelante, apretando los dientes mientras su corazón latía con fuerza. «¡Oh, chachache!», gritó, canalizando todo su valor en un grito que resonó con igual intensidad, como si desafiara directamente al enemigo. El monstruo lanzó un zarpazo con furia, pero Flick, con un movimiento rápido, logró esquivarlo. Su espada brilló bajo la luz, reflejando su determinación. Mientras el monstruo retrocedía para preparar otro ataque, Flick aprovechó la oportunidad y se lanzó hacia adelante con toda su fuerza. Sus pasos retumbaron mientras corría directo hacia el corazón del peligro, su mirada fija y su mente enfocada en el próximo golpe. La batalla continuaba, con cada movimiento llevando a Flick al límite, pero en su interior sabía que no podía permitirse fallar. Flick se impulsó con todas sus fuerzas hacia el enorme monstruo. El impacto de su espada resonó contra el grueso pelaje de la criatura, mientras chispas volaban alrededor del punto de contacto. «Ahí», gritó con determinación, señalando la base de los 3 cuellos que sostenían las feroces cabezas del enemigo. Sus ojos estaban fijos, enfocándose en el punto débil que había identificado. El monstruo rugió con furia, sacudiendo violentamente su cuerpo en un intento de deshacerse del ataque de Flick. Sin embargo, él se mantuvo firme, aferrándose con determinación y redoblando sus esfuerzos. Desde la distancia, Noelia observó la escena y alzó su bastón mágico. «Lo dejo en tus manos, Flick», exclamó con confianza, confiando en la estrategia de su compañero. Flick sintió el apoyo de Noelia y de sus aliados detrás de él, y con un último grito cargado de energía, concentró toda su fuerza en un golpe final. El brillo de su espada iluminó el área mientras el monstruo soltaba un grito desgarrador. «Déjenmelo a mí», gritó Flick, dando un paso más hacia la victoria. La batalla aún no había terminado, pero su espíritu inquebrantable era un faro de esperanza para todos. La batalla alcanzó su clímax cuando Flick, con un grito ensordecedor, desató todo el poder de su espada mágica. «Flame Blade», exclamó, mientras el filo ardiente de su espada atravesaba el aire como una llamarada voraz, dirigiéndose directamente hacia el punto débil del enemigo. El cerbero rugió, su furia mezclada con un destello de desesperación al sentir el calor abrasador de las llamas. El filo de la espada penetró su gruesa piel, desatando una explosión de energía que iluminó el campo de batalla. «Ardiendo con todo su poder», gritó Flick, mientras las llamas envolvían la figura del monstruo, reduciendo su resistencia a cenizas. Su determinación era inquebrantable, y el impacto de su ataque resonó como un eco de su fuerza de voluntad. En el último momento, el cerbero soltó un rugido final, su cuerpo colapsando bajo el intenso calor que lo consumía. Flick cayó al suelo, agotado pero triunfante, mientras el campo de batalla se llenaba de un silencio que marcaba el fin de la lucha. Habían ganado, pero no sin esfuerzo. Flick alzó la vista, con la espada aún emitiendo un leve resplandor, y sonrió, sabiendo que habían enfrentado lo imposible y salido victoriosos. El cuerpo del cerbero comenzó a desmoronarse, consumido por las llamas que lo habían atravesado. La figura de la criatura, una vez imponente, se desdibujó hasta convertirse en un eco de su antigua fuerza, disipándose lentamente en el viento. Flick cayó de espaldas al suelo, jadeando pesadamente. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo mientras observaba el cielo despejado. «Lo logramos», murmuró, su voz cargada de alivio y agotamiento. El susurro del viento acariciaba su rostro, llevándose consigo las cenizas del enemigo derrotado. Sin embargo, su cuerpo no respondía, cada músculo gritaba en protesta por el esfuerzo extremo que había realizado. «Aunque, gracias a la mejora corporal total, no puedo moverme ni un centímetro», pensó, dejando escapar una débil sonrisa. Las hojas caían suavemente a su alrededor, como si el mundo quisiera darle un respiro tras la intensa batalla. Y aunque estaba inmovilizado, una sensación de satisfacción lo inundaba. Habían enfrentado lo imposible y habían salido victoriosos, aun si el precio había sido tan alto. La batalla había terminado, pero la calma que seguía traía consigo momentos inesperados. La espada mágica, brillante y llena de energía, emitió un destello mientras exclamaba con entusiasmo.
El núcleo, he absorbido su esencia, es delicioso. Noelia se acercó rápidamente a Flick, sus ojos llenos de alivio y preocupación. Flick-sama, gracias a los cielos, dijo mientras se arrodillaba a su lado, sus emociones a flor de piel. Gawain, con una risa que resonaba como un trueno, tomó un trozo de carne y lo mordió sin pensarlo. Chico, ven aquí y come algo para recuperar energías. Sé que debes estar hambriento después de darlo todo, dijo mientras masticaba con satisfacción. Además, este cerbero sabe bastante bien. Desde el cielo, Dimole volaba en círculos, observando con curiosidad la escena desde arriba. ¿Es siquiera seguro comer cerberos?, se preguntó en voz alta, su tono mezclando escepticismo y preocupación. El grupo, ahora en relativa paz, comenzaba a procesar los eventos recientes. Sin embargo, cada interacción estaba teñida de humor y camaradería, un recordatorio de que incluso en la adversidad, podían encontrar momentos para sonreír. Gracias por ver, si te gustó deja un comentario y dale like. Únete para más contenido.